una tempestad que azotaba la barca. Entonces los discípulos en ese momento se angustiaron, tuvieron temor, y el Mesías estaba dormido. Entonces sus discípulos con desesperación lo despertaron: Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor Jesucristo lo que quería era que aprendieran a confiar en Él. Ya no faltó mucho tiempo que el Señor calmó esa tempestad y le ordenó a los vientos, a esa tempestad, que tuvieran bonanza, y los discípulos quedaron asombrados. Entonces es una forma característica en que Dios trabaja con su pueblo, amado hermano. Él te va a poner una situación difícil, una situación adversa, para ver de qué estás hecho, para ver qué vas a hacer, si vas a clamar a tu Dios o vas a correr, porque también sucede que muchos se escandalizan en medio de la prueba, se olvidan de Dios y dicen: luego nos vemos. Entonces no es así, hermanos. El Señor lo que quiere es que tú pases esa prueba, pero el Señor te va a meter en el horno de fuego, pero no te va a subir si tú soportas 30 grados, no te va a subir a 35. Ni tampoco te va a poner menos de 30, porque sabe que soportas hasta 30. Ajá. Entonces Él te va a meter en el horno hasta 30, porque Él te va a poner a los límites. Así es como trabaja el Señor. Recordemos también el pueblo de Egipto cuando fue liberado a través de Moshe, que Dios escogió para liberar a su pueblo, hermanos. Recordemos cuando salieron de Egipto, estuvieron caminando por aquel desierto, y llegó un momento en que el pueblo se vio también en medio de ese límite, donde ya no sabían qué hacer, que pensaron que el camino ya se había terminado. Vieron que ya cuando llegaron al límite del Mar Rojo, dijeron: no, pues ya, hasta aquí llegamos. Pero ahí es donde venía la confianza en Dios. Y vemos que el Señor llegó al extremo, los llevó a sus límites al pueblo, y cuando se vieron en medio de a los límites del Mar Rojo, hermanos, fue cuando vino la mano poderosa de Dios, y fue que el Señor abrió las aguas del Mar Rojo, y atravesaron en medio de esas grandes, de esos mares, hermano. Vemos en las Sagradas Escrituras. Bueno, eso ya usted con calma leerá la historia de Moisés, y bueno, quien que nos hemos enrolado en el camino celestial no conocemos la historia esa historia, hermanos, que nos narra las Sagradas Escrituras cuando fue liberado el pueblo en el libro de Éxodo, y el pueblo pudo atravesar en medio del mar, hermanos, y eso fue asombroso. Pero es la forma en como Dios trabaja, amado hermano. Él trabaja en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Entonces, ¿pero qué sucede, amado hermano? Que cuando vienen precisamente han entrado esas pasiones en el corazón de algún familiar, porque puede ser algún familiar, hermanos, puede ser algún ser querido, que se pueda, tal vez, o tu hermano de la congregación, a veces sucede que se alejan de Dios por alguna situación. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Tienes que clamar por tu hermano. Tienes que clamar a Dios que vuelva a ser sembrada la semilla en su corazón, para que así la semilla vuelva a ser sembrada. Pero no nada más debes de pedir que tu hermano vuelva a los caminos del Señor, hermano, sino también debes de clamar que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana, hermano, es la que va a hacer que el corazón del hombre se emblandezca, y la lluvia tardía es la que va a hacer que madure el fruto. Entonces, si tienes lluvia tardía, hermano, pero no tienes lluvia temprana, ciertamente la cosecha se va a perder. Entonces debes de decirle a Dios que envíe la lluvia temprana, que envíe la lluvia tardía, para que esa tierra sea emblandecida y pueda ser sembrada esa semilla nuevamente en tu familiar, hermano, y ese ser querido pueda regresar a las plantas de Dios. Y lo vamos a ver porque así lo dice en el libro de Santiago, hermanos. Vamos aquí a la escritura, amén. Dice en el libro de Santiago, hermano, ¿estás haciendo bien el enfoque? Amén, aleluya. Pues vamos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, hermano. Y a la palabra dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermano, lo vemos a la luz de la palabra. Tú tienes que orar para que tu hermano regrese, porque ha salvado un alma de las garras del infierno, amado hermano. Porque si yo quiero usar tu vida, recordemos que nosotros nos debemos de poner a la brecha, amado hermanos, por nuestros seres queridos, primeramente por nuestra casa, y así también por la congregación en la que el Señor nos puso, estar clamando por los hermanos, estar clamando por nuestro prójimo, porque así está escrito, amado hermano, aún por los gobernadores de este siglo. Entonces, cuando tu hermano se aleje, tú lo que tienes que hacer es clamar porque regrese a las plantas de Dios. Ya el proceso que tu hermano va a llevar, solamente Dios lo sabe cómo lo va a regresar. Tú solamente lo que tienes que hacer es clamar que el Señor envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque es el proceso, amado hermano, ya lo visualizamos de manera esquemática, el proceso que tiene la tierra, amado hermano. Entonces, ¿por qué sucede, amado hermano, que a veces no llega la lluvia temprana, la lluvia tardía? Porque a veces puede pasar también que a lo mejor aquel hermanito, aquella persona ya ha reincidido muchas veces en rebeldía, no lo sé, amado hermano. Entonces también cuando el Señor es misericordioso, el Señor es paciente, hermanos, pero también no debemos de jugar con la misericordia de Dios, no debemos de jugar con la paciencia de Dios, porque también llega el momento en el que si estamos jugando al cristianito, estamos jugando con Dios, ojo, hermanos, no se puede jugar con Dios, Dios no puede ser burlado. Dice, horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo. Entonces, hermano, esto no lo decimos para espantar a las personas, amén, porque Dios es verdad, es amor, pero también dice Dios que el que ama, dice, el que ama a su hijo lo azota, lo corrige. Entonces, a veces sucedía ¿qué caracteriza, hermanos, esa situación cuando una persona reincide constantemente, que ya Dios no manda la lluvia temprana y la tardía, y entonces viene lo que es la sequía, amados hermanos? Y lo vemos en el tiempo antiguo. Vemos que sucedía que el pueblo de Israel constantemente reincidía en el pecado de la idolatría, porque son nuestros hermanos mayores, amado hermano, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y ellos nos instruyen, amén. Debemos de aprender de nuestros hermanos, de esos errores que en un pasado cometieron, que ahora son para edificación del pueblo. Entonces, sucedía que el pueblo de Israel se desenfrenaba, se salía de la cobertura de la nube, de la columna de fuego, y se salían de la presencia de Dios, hermanos, y desobedecían constantemente a Dios. Los reyes que vemos en el libro de Reyes, cuando eso sucedía, que los reyes por el pecado se alejaban de la presencia de Dios, entre ellos el rey Acab, uno de los reyes más despiadados. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando eso sucedía, hermanos, cuando el pueblo se desenfrenaba constantemente, Dios sí les mandaba la lluvia temprana, la tardía, una y otra vez, porque tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de amor, pero también llegaba el momento, amado hermano, en el que ya no llegaba esa lluvia. Y lo vemos que llegó el momento en que Dios usó la vida del profeta Elías, y dice, oró fervientemente para que no lloviese durante 3 años, 6 meses. Sequía. Había caído sequía, hermanos, ya no llovía, porque el pueblo de Dios ya había desobedecido constantemente a Dios, y era necesario entonces que Dios ya no mandase la lluvia. Entonces, eso es una característica, hermanos, que simboliza cuando el cristiano está jugando. Le digo, Dios no puede ser burlado, pero va a llegar un momento en que va a llegar un azote grande para la vida del cristiano que no quiere entender, hermano, pero lo mejor es llegar a tiempo, amado hermano, y que cuando esa lluvia temprana, tardía llegue a tu vida, si tal vez estás alejado, hermano, no tardes en regresar a las plantas de Dios para que Dios pueda orar en ti.
Entonces, hermano, por eso aquí vemos en el libro de Santiago que dice que Elías oró también fervientemente para que ya no lloviese. Entonces también puede pasar, hermano. Puede pasar que la lluvia ya no llegue a una persona, pero cuando ya no llega la lluvia a esa persona, es porque tristemente la persona reincidió en el pecado y llegó el momento en el que ya viene trato para la persona, amado hermano. Entonces, cuando una persona ya le ha caído ese trato de Dios, amado hermano, de igual manera tenemos que estar rogando misericordia por la persona, pero el trato ya es más duro, amado hermano. Pero bueno, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, si escuchares hoy tu voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermano, aquí a veces también sucede que el cristiano pasa grandes pruebas, hermano. Eso también puede pasar. Que tal vez tú pasaste muchas pruebas grandes, pero a veces sucede que llega una pequeña prueba a tu vida y esa pequeña prueba penosamente no la puedas pasar, hermano. Entonces, cuando eso sucede, Dios te mete a una prueba más grande también, porque dice Dios que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, aquí hay que tener ojo, hermanos, hay que poner atención. Dios quiere que aprendas a pasar tanto las grandes pruebas, aún las más pequeñas. También Dios quiere que tú pases esas pequeñas pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque sucede que vemos en la palabra de Dios al rey David. El rey David fue un gran rey, hermanos. Ciertamente su corazón era conforme al corazón de Adonai, así está escrito. Él era un guerrero, hermanos, era un adorador. Él estaba equipado del Espíritu Santo, pero sucedió que el mismo rey David, amado hermano, ganó en el nombre del Señor grandes batallas, pasó grandes pruebas, pero también sucedió que en un momento descuidó su vida espiritual y pues vino una pequeña prueba a su vida, la cual no pudo pasar, hermanos, en ese momento. Y bueno, ya sabemos la historia de David y Betsabé. También sabemos cuando David pecó contra Dios censando al pueblo, siendo que no lo debía de censar. Esas eran pequeñas pruebas que el rey David en su momento, pues bueno, atravesó y era necesario pasar esas pequeñas pruebas, hermano, porque lo que Dios quiere es que su pueblo aprenda a pasar pruebas pequeñas, pero también como pasa pruebas grandes, tiene que pasar pruebas pequeñas. Amén. Entonces esa explicación, hermanos, ¿por qué? Para que usted pueda comprender cuando esté atravesando alguna prueba o su familiar se haya extraviado de la mano de Dios, hermanos, que sea el Señor trayéndolo con misericordia, ¿no? Debemos de rogar misericordia, porque lo que caracteriza la misericordia, hermanos, es que la misericordia de Dios siempre viene acompañado de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Si tú dices, hermano, no quiero la lluvia temprana, mejor nada más la tardía, porque la tardía es bonita, hermano, es bendición, es lluvia soleada. Así como yo miraba en mi segundo sueño, yo decía, Señor, pues empieza lluvia tardía, pero ya como que el primer sueño de cuando yo miraba mi casa desolada, hermanos, yo decía, no, ese sueño lo aparté de mi vida, y yo le decía, Señor, el segundo sueño estaba hermoso, pero para que ese segundo sueño sucediera, hermanos, tenía que atravesar por una tormenta, tenía que atravesar un desierto. Entonces todo cristiano, hermano, debe ser probado, y todo cristiano debe atravesar por una lluvia temprana, las lluvias torrenciales. Pero no te preocupes, hermano, cuando esas lluvias torrenciales pasan, entonces los estanques son llenados, los caudales, y eso representa el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú hayas pasado ese torrencial, ¿qué va a suceder, amado hermano? Que entonces vas a ser envuelto del Espíritu Santo si estás metido en la presencia de Dios. Porque curiosamente, maravillosamente, hermano, cuando esto sucedió, que los caudales estaban llenos, que fue, les repito, en un 29 de enero de 2019, cuando yo me metí a la presencia de Dios, y fui llenado del Espíritu Santo, amado hermano, y fue precisamente en esta fecha cuando los caudales están llenos, amado hermano. Entonces, así es por eso que este proceso debemos de conocerlo, porque es necesario que se pase todas y cada una de las etapas para poder llegar a la bendición, porque a veces hay algunos movimientos cristianos que
que piden por abundancia, que piden por bendición, como bueno, conocemos algunas de esas denominaciones como algunas de esas doctrinas, a menos no pudiéramos llamar tal vez una doctrina equivocada, porque no está escrito así en la palabra de Dios como pare de sufrir. Ciertamente dice orar por bendición, por abundancia, y pues tentan a Dios, amado hermano, porque aún está escrito que dice, probad ahora a Dios en esto, traed los diezmos al alfolí y verás si Dios no derrama bendición. Es verdad, pero algunos utilizan eso, hermanos, para obtener bendición y prosperidad, pero ciertamente el enemigo, que el Señor reprenda, ha engañado, hermanos, a muchas personas a través de esos movimientos que oran solamente por bendición. Pero no es así, hermanos. Para que la bendición pueda llegar a tu vida y que emana de Dios, siempre va a venir previamente con una lluvia temprana, con lluvias torrenciales, para que así también pueda llegar la lluvia tardía, la bendición a tu vida, hermanos. Debemos de atravesar, Dios es un Dios de orden, y debemos de atravesar ese orden, porque cuando no se pasa por el orden de Dios, cosas adversas suceden, hermanos. Entonces, esto debemos de saber, hermanos. Yo quedé asombrado cuando miraba esta situación. Y bueno, hermanos, vamos a leer en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías voy a invitar a que abra sus sagradas escrituras también. Vamos a darle lectura en el libro de Jeremías, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 7, versículo 8, hermanos, y dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no le fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces, hermanos, vemos la importancia de estar en comunión con el Señor, en estar siempre aferrados a la mano de Dios, porque está escrito. Dice que ciertamente cuando tú estás metido en la presencia de Dios, hermano, ciertamente dice que serás como el árbol plantado junto a corrientes. ¿Y qué pasa con ese árbol que está plantado junto a corrientes? Como tú estás metido todos los días en la presencia de Dios, estás obteniendo el reposo, pero también el agua, que solamente ese manantial de vida te lo da Jesucristo de Nazaret a través de su Santo Espíritu, hermano. Cuando venga esta parte del asolamiento, este periodo, ¿qué va a suceder? Bueno, que no vas a ver la sequía, porque tu hoja reverdece, hermano, tu hoja siempre está verde. Entonces eso es que cuando venga la prueba, el azote, la tempestad a tu vida, hermanos, tú vas a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso dice Dios que seremos como árboles plantados junto a corrientes, que no vemos cuando la sequía viene, cuando viene el asolamiento, porque nuestro fruto, ciertamente hemos producido, nuestro fruto lo producimos todos los días. Amén. Entonces, hermanos, aquí quiero ir con todo esto. Les repito, asombrosamente, cuando vino esta lluvia temprana en mi matrimonio, hermanos, las cosas se empezaron a tornar difíciles. Mi esposa decidió irse un 17 de diciembre, que fue cuando abandonó el domicilio conyugal, pero aún sabía que era a propósito de Dios, hermanos. Y maravillosamente eso sucedió ya, lo que cuando estaba presente las lluvias torrenciales, hermano. Y déjame decirle que yo intenté por todos los medios posibles reconciliarme en este momento con mi esposa, pero ya no era posible. No era posible porque ya era designio de Dios, y aparte porque el corazón ya estaba endurecido hasta esta etapa, hermanos. El corazón se endurece, ciertamente porque es cuando viene la tempestad. El Señor empieza ese proceso, amado hermano, de ablandar el corazón del hombre, pero también vienen lo que son los truenos, la tormenta, a todo lo que da, hermanos. Entonces aquí me di cuenta que estaba atravesando yo por
por una lluvia torrencial, porque por más que quería yo avenirme con mi esposa, no era el tiempo de Dios. Entonces tenía que esperar